Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Una sesión más, la número 7 de El intelecto a la intuición. Hemos tomado el libro del mismo título de la Alice Bailey y semanalmente este estudiante lo está convirtiendo en diapositivas y los comentarios son de este estudiante y del grupo que le acompaña. En esta diapositiva del capítulo tercero, la naturaleza del alma finalizó la semana anterior. Este curso lo hacemos los meses de verano, julio y septiembre. Hemos empezado este año 2024. Dicen los filósofos que el alma tiene dos caras. La superior contempla a Dios, la inferior mira hacia abajo e informa a los sentidos. Dicen los filósofos que el alma tiene dos caras. La superior contempla siempre a Dios, la inferior mira hacia abajo e informa a los sentidos. El rostro superior, cúspide del alma, se halla en la eternidad y nada tiene que ver con el tiempo. Nada sabe del tiempo ni del cuerpo. Estas frases de texto es de Meister Eckhart, un gran místico alemán de hace ya de la Edad Media. Estamos 10 de septiembre de 2024, séptima sesión. Durante la explicación de la técnica, que según se afirma puede convertir al intelectual culto en conocedor intuitivo, es conveniente establecer la hipótesis sobre la cual está basada la ciencia de la meditación. Releo. Durante la explicación de la técnica que, según se afirma, puede convertir al intelectual culto en conocedor intuitivo, es conveniente establecer la hipótesis sobre la cual está basada la ciencia de la meditación. Durante tal proceso deben reconocerse los distintos aspectos de la naturaleza o de la divinidad, la que se prefiera, de los cuales el hombre es la expresión. Durante tal proceso deben reconocerse los distintos aspectos de la naturaleza o de la divinidad, la que se prefiera, de los cuales el hombre es la expresión, sin olvidar la conexión básica que los mantiene unidos como unidad integrada. El hombre es un ser integrado, pero la existencia significa para unos más que para otros. Sin olvidar la conexión básica que los mantiene unidos como unidad integrada. El hombre es un ser integrado, pero la existencia significa para unos más que para otros. En algunos es puramente animal, en muchos representa la suma total de las experiencias emocionales y sensorias. En otros comprende todo lo anterior, mas esa percepción mental que enriquece grandemente y profundiza la vida. En unos pocos, entre ellos la flor de la familia humana, ser significa reconocer la habilidad de registrar contactos universales y subjetivos, lo mismo que individuales y objetivos. En algunos es puramente animal, en muchos representa la suma total de las experiencias emocionales y sensorias. En otros comprende todo lo anterior, mas esa percepción mental que enriquece grandemente y profundiza la vida. En unos pocos, entre ellos la flor de la familia humana, ser significa reconocer la habilidad de registrar contactos universales y subjetivos, lo mismo que individuales y objetivos. Keisharlin dice, al hablar del ser de un hombre, en contradicción con su capacidad, significa su alma vital, y al decir que ese ser es quien decide, significa que todas sus expresiones estén compenetradas de vida individual, que cada expresión irradia personalidad, la cual finalmente es la responsable. Releo. Al hablar del ser de un hombre,
del ser divino del alma, en contradicción con su capacidad, significa su alma vital. Y al decir que ese ser es quien decide, significa que todas sus expresiones están compenetradas de vida individual, que cada expresión irradia personalidad, la cual finalmente es la responsable. Puede afirmarse aquí, como condición sine qua non, que únicamente las personas reflexivas y responsables están preparadas para aplicar las leyes e instrucciones que les permitirán hacer la transición y alcanzar la conciencia característica del místico iluminado y de los conocedores intuitivos. Místico iluminado y conocedores intuitivos. Releo. Puede afirmarse aquí, como condición sine qua non, que únicamente las personas reflexivas y responsables están preparadas para aplicar las reglas e instrucciones que les permitirán hacer la transición y alcanzar la conciencia característica del místico iluminado y de los conocedores intuitivos, los discípulos. Los hermosos versos del libro del Dr. Winslow Hall señalan la meta. En todos los hombres se esconde la luz. En cuán poco se manifiesta como debiera, iluminando desde adentro nuestra lámpara carnal, avivando la llama cósmica en almas traídas desde lejos. Esplendor de Dios, cuán pocos son, pero nuestra es la culpa, porque torpemente, por rutina e iracundia, sin discernimiento, amortiguamos y sofocamos la chispa divina que brilla en todo niño. Todo niño es por naturaleza un pedazo de Dios. Si ellos tuvieran libertad, Dios se desenvolvería en ellos, surgiría matizándolos y moldeándolos, hasta florecer como flores perfectas, colmadas de develada hermosura. Releo. En todos los hombres se esconde la luz, en cuán poco se manifiesta como debiera, iluminando desde dentro nuestra lámpara carnal, avivando la llama cósmica en almas traídas desde lejos. Esplendor de Dios, cuán pocos son, pero nuestra es la culpa, porque torpemente por rutina e iracundia, sin discernimiento, amortiguamos y sofocamos la chispa divina que brilla en todo niño. Todo niño es por naturaleza un pedazo de Dios. Si ellos tuvieran libertad, Dios se desenvolvería en ellos, surgiría matizándolos y moldeándolos, hasta florecer como flores perfectas colmadas de develada hermosura. Muy hermoso este texto. Esta es la meta del proceso de la meditación, conducir a los hombres a que alcancen la luz que reside en ellos, para que en esa luz vean la luz. Esta tarea de revelación está basada en ciertas y precisas teorías sobre la constitución y la naturaleza del ser humano. Esta es la meta del proceso de la meditación, conducir al género humano a alcanzar la luz que reside en ellos, hasta que en esa luz vean la luz. Esta tarea de revelación está basada en ciertas y precisas teorías sobre la constitución y la naturaleza del ser humano. La evolución y el perfeccionamiento de la facultad mental del hombre, con su agudeza y capacidad para concentrarse, ofrecen a Occidente, en esta época, la oportunidad de poner a prueba dichas teorías. Este es el momento más apropiado para un experimento inteligente. La nueva síntesis mente y alma. Este es el momento más apropiado para un experimento inteligente. La nueva síntesis mente y alma. Dice Kisarlin en su libro, debe originar en la mente, en las alturas de la suprema intelectualidad, para que suceda algo decisivo. Dice Kesselring en su libro, debe originar en la mente, en las alturas de la suprema intelectualidad, para que suceda algo positivo. Para hacer esto, debe haber una clara comprensión de 3 puntos.
sobre los cuales se basa la posición oriental y, si son veraces, le darán validez a todo lo que sustenta el estudiante de la técnica oriental de la meditación. Sin olvidar el proverbio chino que dice: si los medios correctos son empleados por el hombre incorrecto, los medios correctos actúan incorrectamente. Releo. Para hacer esto debe haber una clara comprensión de 3 puntos, sobre los cuales se basa la posición oriental y, si son veraces, le darán validez a todo lo que sustenta el estudiante de la técnica oriental de la meditación, sin olvidar el proverbio chino que dice: si los medios correctos son empleados por el hombre incorrecto, los medios correctos actúan incorrectamente. Estas 3 premisas son: primero, existe un alma en toda forma humana, que emplea los aspectos inferiores del hombre simplemente como vehículos de expresión. Primero, existe un alma en toda forma humana, que emplea los aspectos inferiores del hombre simplemente como vehículos de expresión. La finalidad del proceso evolutivo es acrecentar y profundizar el control del alma sobre este instrumento. Cuando se ha logrado, tenemos una encarnación divina. La finalidad del proceso evolutivo es acrecentar y profundizar el control del alma sobre la personalidad del instrumento de expresión. Y cuando esto se consigue, pues tenemos una encarnación divina, tenemos un Hijo de Dios en la tierra. Segundo, al conjunto de estos 3 aspectos inferiores, una vez desarrollados y coordinados, lo llamamos personalidad. Segundo, al conjunto de estos aspectos inferiores, una vez desarrollados y coordinados, lo llamamos personalidad. Esta unidad está compuesta de los estados mentales y emocionales del ser, la energía vital, el mecanismo físico de respuesta y la máscara que oculta el alma, aspectos que se desarrollan sucesiva y progresivamente según la filosofía oriental, y cuando se alcanza un estado relativamente elevado de desenvolvimiento, es posible al hombre coordinarlos y más tarde unificarlos conscientemente con el alma inmanente. Vamos a releer, también muy profundo. Al conjunto de estos aspectos inferiores, una vez desarrollados y coordinados, lo llamamos personalidad, la máscara, el no yo, la expresión del alma. Esta unidad está compuesta de los estados mentales y emocionales del ser, la energía vital, el mecanismo físico de respuesta y la máscara que oculta al alma, aspectos que se desarrollan sucesiva y progresivamente. Según la filosofía oriental, y cuando se alcanza un estado relativamente elevado de desenvolvimiento, es posible al hombre coordinarlos y más tarde unificarlos conscientemente con el alma inmanente, el alma que está dentro. Luego el alma ejerce control y se produce la expresión constante y creciente de su naturaleza. Esto a veces se expresa simbólicamente como la luz de una lámpara. Al principio la luz no brilla, pero gradualmente hace sentir su presencia hasta que son comprendidas claramente las palabras del Cristo. Yo soy la luz del mundo, exhortando a sus discípulos a dejar brillar su luz para que los hombres vieran. Releo. Luego el alma ejerce control y se produce la expresión constante y creciente de su naturaleza. A veces esto se expresa de forma simbólica como la luz de una lámpara. Al principio la luz no brilla, pero gradualmente hace sentir su presencia hasta que son comprendidas claramente las palabras del Cristo: yo soy la luz del mundo, exhortando a sus discípulos a dejar brillar su luz para que los hombres puedan ver. Tercero, cuando la vida del alma, actuando de acuerdo a la ley del renacimiento, ha llevado a la personalidad a esa condición donde es una unidad integrada y coordinada, se establece entre ambos una interacción más intensa, que se logra por el proceso de la autodisciplina, la activa voluntad hacia el ser espiritual, el servicio altruista
modalidad en que se manifiesta el alma consciente del grupo, y la meditación. La consumación de la tarea de la comprensión consciente de la unión, llamada en terminología cristiana unificación. Consumación de la tarea es la comprensión consciente de la unión, llamada en terminología cristiana unificación, de los principios superiores y de la expresión inferior. Leemos. Cuando la vida del alma, actuando de acuerdo a la ley de renacimiento, la reencarnación, ha llevado a la personalidad a esa condición donde es una unidad integrada y coordinada, se establece entre ambos una interacción más intensa que se logra por el proceso de la autodisciplina, la activa voluntad hacia el ser espiritual, el servicio altruista, modalidad en que se manifiesta el alma consciente del grupo, y la meditación. La consumación de la tarea es la comprensión consciente de la unión, llamada en la terminología cristiana unificación. Releo. La consumación de la tarea es la comprensión consciente de la unión. Comprensión consciente de la unión. Quedémonos con este párrafo subrayado porque merece la pena, porque aquí está la síntesis de la expresión del alma a través de una personalidad integrada. Este proceso representa ni más ni menos la tercera iniciación, cuando la personalidad ya está integrada. Y está integrada porque el alma ejerce presión sobre ella y puede precisamente asumir ese rol, ese papel. Esas tres hipótesis deben aceptarse como ensayo, si se desea que este proceso educativo por medio de la meditación sea eficaz. Esas tres hipótesis deben aceptarse como un ensayo, si se desea que este proceso educativo por medio de la meditación sea eficaz. El diccionario de Webster define al alma de acuerdo a estas teorías. El diccionario Webster define al alma de acuerdo a estas teorías. Una entidad concebida como la esencia, sustancia o causa actuante de la vida individual, especialmente de la vida que se manifiesta en las actividades psíquicas, el vehículo de la existencia individual cuya naturaleza es independiente del cuerpo y cuya existencia se considera inseparable. Seguimos en el capítulo 3, del intelecto a la intuición, 10 de septiembre del 2024. Una entidad concebida como la esencia, el alma, sustancia o causa actuante de la vida individual, especialmente de la vida que se manifiesta en las actividades psíquicas, el vehículo de la existencia individual cuya naturaleza es independiente del cuerpo y cuya existencia se considera inseparable. Luego tendremos el espacio de preguntas. Webster agrega un comentario en el diccionario aplicable a nuestro tema, que algunos conceptos, como el de Fechner, respecto a que el alma constituye todo el proceso unitario espiritual, conjuntamente con el entero proceso unitario corporal, parecen encontrarse a mitad de camino entre los puntos de vista idealista y materialista. El concepto estrictamente oriental lo da en su libro el doctor Radhakrishna, de la Universidad de Calcuta. Webster agrega un comentario aplicable a nuestro tema, que algunos conceptos, como el de Fechner, respecto a que el alma constituye todo el proceso unitario espiritual, conjuntamente con el entero proceso unitario corporal, parecen encontrarse a mitad de camino entre los puntos de vista idealista y materialista. El concepto estrictamente oriental lo da en su libro el doctor Radhakrishna, de la Universidad de Calcuta, diciendo: todos los seres orgánicos tienen un principio de autodeterminación. Todos los seres orgánicos tienen un principio de autodeterminación, al cual se lo denomina generalmente alma. En el sentido estricto de la palabra, alma se aplica a cada ser humano que tiene vida, y las distintas almas fundamentalmente son de idéntica naturaleza. Todos los seres orgánicos tienen un principio de autodeterminación, al cual se lo denomina generalmente alma. En el sentido estricto de la palabra, alma se aplica a cada ser que tiene vida,
y las distintas almas fundamentalmente son de idéntica naturaleza. Las diferencias se deben a las organizaciones físicas que oscurecen y deforman la vida del alma. Las diferencias se deben a las organizaciones físicas que oscurecen y deforman la vida del alma, la naturaleza de los cuerpos donde las almas están incorporadas. Explica los diversos grados de oscuración. El ego es la unidad psicológica de la sucesión de experiencias conscientes, que constituye lo que conocemos como vida interna de un yo empírico. El ego es la unidad psicológica de la sucesión de experiencias conscientes que constituye lo que conocemos como vida interna de un yo empírico. El yo empírico es una mezcla del espíritu libre y del mecanismo de Purusha y de Prakriti. Cada ego posee dentro del burdo cuerpo material, que se disuelve al morir, un cuerpo sutil, formado por el mecanismo psíquico, incluyendo los sentidos. Releo. El yo empírico es una mezcla del espíritu libre y del mecanismo de Purusha y de Prakriti. Cada ego posee dentro del burdo cuerpo material, que se disuelve al morir, un cuerpo sutil, formado por el mecanismo psíquico, incluyendo los sentidos. Esta alma es un fragmento de la superalma, una chispa de la llama una, aprisionada en el cuerpo. Es el aspecto vida que da al hombre, como a todas las formas en manifestación, vida o ser y conciencia. Es el factor vital, ese algo coherente e integrante que hace del ser humano compuesto, no obstante unificado, una entidad que piensa, siente y aspira. Esta alma es un fragmento de la superalma, una chispa de la llama una, aprisionada en el cuerpo. Es el aspecto vida que da al hombre, como a todas las formas en manifestación, vida o ser y conciencia. Es el factor vital, ese algo coherente e integrante que hace del ser humano compuesto, no obstante unificado, una entidad que piensa, siente y aspira. El intelecto es el hombre, en el hombre es el factor o cualidad de percepción egoica. El intelecto en el hombre es el factor o cualidad de percepción egoica que le permite dirigirse a su medio ambiente durante las etapas en que su personalidad está en desarrollo, pero por la meditación apropiada le permite luego orientarse hacia el alma, como separada del mecanismo, y así hacia un nuevo estado de percepción del ser. Releo. El intelecto en el hombre es el factor o cualidad de percepción egoica que le permite dirigirse a su medio ambiente, la mente, durante las etapas en que su personalidad está en desarrollo, pero por la meditación apropiada le permite luego a esta mente orientarse hacia el alma, como separada del mecanismo y así hacia un nuevo estado de percepción del ser. Los grandes beneficios de la meditación esotérica. La relación del alma con la superalma es la de la parte con el todo. La relación del alma con la superalma es la de la parte con el todo. Y esta relación y sus consiguientes reconocimientos se desarrollan en sentido de unicidad con todos los seres y con la realidad suprema, de la cual los místicos dieron siempre testimonio. La relación del alma con la superalma es la de la parte con el todo, y esta relación y sus consiguientes reconocimientos se desarrollan en sentido de unicidad con todos los seres y con la realidad suprema, de la cual los místicos dieron siempre testimonio. La relación del alma con el ser humano es la relación de la entidad consciente con su medio de expresión, la de quien piensa con el instrumento pensante, la de quien registra un sentimiento con el campo de la experiencia sensoria y la relación del actor con el cuerpo físico, único medio de hacer contacto con ese campo particular de actividad, el mundo de la vida física.
De ahí la importancia de que entendamos la finalidad del cuerpo físico, que generalmente el exceso de misticismo nos conduce a no cuidar para nada el cuerpo físico. Y sin esa capacidad, el alma no puede actuar en este mundo físico. Y lo demás, entonces, es una quimera. Estamos aprendiendo y por ley karmática necesitamos tener un vehículo físico, debemos de cuidar y utilizarlo al servicio del alma. Es más, tenemos la obligación de que el alma se exprese a través de él. Vamos a releer. La relación del alma con el ser humano es la relación de la entidad consciente con su medio de expresión. La de que piensa con el instrumento pensante. La de quien registra, de quien piensa, perdón, la de quien registra un sentimiento con el campo de la experiencia sensoria y la relación del actor con el cuerpo físico. Único medio de hacer contacto con ese campo particular de actividad, el mundo de la vida física. Esta alma se expresa mediante dos tipos de energía, denominados principio vital o fluídico, el aspecto vida y la energía de la razón pura. Durante la vida, estas energías están enfocadas en el cuerpo físico. La corriente de vida se centra en el corazón. Utiliza la corriente sanguínea, las arterias y las venas y anima todas las partes del organismo. Esta alma se expresa mediante dos tipos de energía, denominados principio vital o fluídico, el aspecto vida y la energía de la razón pura. Durante la vida, estas energías están enfocadas en el cuerpo físico. La corriente de vida se centra en el corazón. Utiliza la corriente sanguínea, las arterias y las venas y anima todas las partes del organismo. La otra corriente, la energía intelectual, está centrada en el cerebro y utiliza el sistema nervioso como medio de expresión. Por lo tanto, en el corazón reside la sede del principio vida y en la cabeza la sede de la mente razonadora y de la conciencia espiritual. Releo, la otra corriente, la energía intelectual, está centrada en el cerebro y utiliza el sistema nervioso como medio de expresión. Por lo tanto, en el corazón reside la sede del principio vida y en la cabeza la sede de la mente razonadora y de la conciencia espiritual, la cual se alcanza empleando la forma en forma correcta. En la cabeza la sede de la mente razonadora y de la conciencia espiritual, la cual se alcanza empleando la mente en forma correcta. El doctor C. Lloyd Morgan dice en conexión con la palabra alma: en todos los casos, lo que comúnmente se comprende por teoría del alma tiene sus raíces en el dualismo. Lo que algunos quieren dar a entender al hablar de una psicología sin alma es la psicología no dualista. En todos los casos, lo que comúnmente se comprende por teoría del alma tiene sus raíces en el dualismo. Lo que algunos quieren dar a entender al hablar de una psicología sin alma es la psicología no dualista. Sin embargo, existe un aspecto del cual puede decirse como definición apropiada que el alma caracteriza ese nivel de desarrollo mental donde el concepto espíritu está incluido dentro del campo reflexivo de referencia. Sin embargo, existe un aspecto del cual puede decirse como definición apropiada que el alma caracteriza ese nivel de desarrollo mental, donde el concepto espíritu está incluido dentro del campo reflexivo de referencia. Anteriormente, en el mismo libro dice: cada uno de nosotros es una vida, una mente y un espíritu, ejemplo de vida como expresión del plan mundial. Cada uno de nosotros es una vida, una mente y un espíritu, ejemplo de vida como expresión del plan mundial, de mente como diferente expresión de dicho plan y de espíritu hasta donde la sustancia de ese plan se revela en nosotros. El plan mundial, en todo sentido, desde su aspecto más ínfimo a su más elevada expresión, es manifestación de Dios.
El plan mundial, en todo sentido, desde su aspecto más ínfimo a su más elevada expresión, es manifestación de Dios. En ustedes, en mí y en cada uno en particular, Dios como espíritu se revela parcialmente. En ustedes, en mí y en cada uno en particular, Dios como espíritu se revela parcialmente. Esta revelación de la deidad es la meta del esfuerzo místico y el objetivo de la actividad dual de la mente. Dios como vida en la naturaleza, Dios como amor, subjetivamente, Dios como plan y propósito. Esto es lo que la unificación producida por la meditación revela al hombre. Esto es lo que la unificación producida por la meditación revela al hombre. Mediante esta técnica ordenada, el hombre descubre esa unidad que es él mismo, luego su relación con el universo, que su cuerpo físico y sus energías vitales son parte integrante de la naturaleza misma, que en efecto es la vestidura externa de la deidad. Vamos a releer. Esta revelación de la deidad es la meta del esfuerzo místico y el objetivo de la actividad dual de la mente. Dios como vida en la naturaleza, Dios como amor subjetivamente, Dios como plan y propósito. Esto es lo que la unificación, producida por la meditación, revela al hombre. De otra manera, Dios está en todas partes y la meditación nos enseña a descubrirlo. Pero para ello hemos de descubrir al Dios inmanente, el Dios en nosotros. De lo contrario, no hay revelación posible. Mediante esta técnica ordenada, el hombre descubre esa unidad que es él mismo, luego su relación con el universo, que su cuerpo físico y sus energías vitales son parte integrante de la naturaleza misma, que en efecto es la vestidura externa de la deidad. Mediante esta técnica de ordenada, el hombre descubre esa unidad que es él mismo, luego su relación con el universo, que es su cuerpo físico y sus energías vitales, que son parte integrante de la naturaleza misma, que en efecto es la vestidura externa de la deidad. Percibe que su actitud para amar y sentir lo hace consciente del amor que palpita en el corazón de toda la creación y finalmente descubre que su mente puede darle la llave que le abre la puerta de la comprensión para penetrar en los propósitos y planes que guían a la mente de Dios mismo. Percibe que su actitud para amar y sentir lo hace consciente del amor que palpita en el corazón de toda la creación. Finalmente descubre que su mente puede darle la llave que le abre la puerta de la comprensión para penetrar en los propósitos y planes que guían a la mente de Dios. En efecto, llega hasta Dios y descubre a Dios como la realidad central. Sabiendo que Él es divino, descubre que el todo es igualmente divino. El doctor F. Kirley Mather de la Universidad de Harvard ha dicho en un artículo muy ilustrativo: no puede negarse que el universo está administrado. Algo determina y continúa determinando la actuación de la ley natural, la ordenada transformación de la materia y de la energía. Puede que sea la curvatura del cosmos, o ciega casualidad, o energía universal, o un Jehová ausente, o un espíritu omnipenetrante, pero debe haber algo. Desde cierto ángulo, la pregunta de si existe un Dios recibe rápidamente una respuesta afirmativa. Desde cierto ángulo, la pregunta sobre si existe Dios recibe de forma rápida una respuesta afirmativa. Descubriéndose a sí mismo y comprendiendo su propia naturaleza, el hombre llega a ese centro dentro de sí mismo, que es uno con todo cuanto existe. Descubre que está dotado de un mecanismo que puede ponerlo en contacto con las manifestaciones diferenciadas, mediante las cuales la deidad trata de expresarse. Descubre que está dotado de un mecanismo que puede ponerlo en contacto con las manifestaciones diferenciadas, mediante las cuales la deidad trata de expresarse. Posee un cuerpo vital que responde a la energía universal y es el vehículo para las dos formas de energía anímica,
anteriormente nombradas. El tema del cuerpo vital, su relación con esta energía universal y los 7 puntos de contacto en el organismo físico fueron tratados en mi libro, por lo tanto no me explayaré aquí, excepto transmitir un párrafo. Detrás del cuerpo objetivo existe una forma subjetiva, constituida de materia etérica, que actúa como conductor del principio vital de energía o prana. Este principio vital es el aspecto fuerza del alma, y por medio del cuerpo etérico, el alma anima a la forma, otorga sus cualidades y atributos peculiares, plasma en ella sus deseos y finalmente la dirige valiéndose de la actividad de la mente. Por medio del cerebro, el alma energetiza al cuerpo. Por medio del cerebro, el alma energetiza al cuerpo, impulsándolo a la actividad consciente, dirigida y a través del corazón, la vida compenetra todas las partes del cuerpo. A través del corazón, la vida compenetra todas las partes del cuerpo. Seguimos en el capítulo 3. Existe además otro cuerpo, compuesto de la suma total de todos los estados emocionales, sentimientos e inclinaciones que reacciona al medio ambiente físico del hombre, en respuesta a la información recibida por el cerebro, por el conducto de los 5 sentidos y transmitida a él por el cuerpo vital, siendo así arrastrado a actividades de carácter puramente egoísta y personal. O puede entrenárselo para que reaccione, en primer lugar, a la mente, considerándola algo que raras veces ocurre como intérprete del yo espiritual, el alma. Releo. Existe además otro cuerpo compuesto de la suma total de todos los estados emocionales, sentimientos e inclinaciones que reacciona al medio ambiente físico del hombre, en respuesta a la información recibida por el cerebro, por conducto de los 5 sentidos y transmitida a él por el cuerpo vital, siendo así arrastrado a actividades de carácter puramente egoísta y personal. O puede entrenárselo para que reaccione en primer lugar a la mente, considerándola algo que raras veces ocurre como intérprete del yo espiritual, el alma. O nos convertimos en magos negros o nos convertiremos en magos blancos, depende de nosotros. Este cuerpo emocional, caracterizado por el sentimiento y el deseo, en la mayoría de los casos actúa más poderosamente sobre el cuerpo físico. Este cuerpo emocional, caracterizado por el sentimiento y el deseo, en la mayoría de los casos actúa de forma más poderosa sobre el cuerpo físico, considerado por el esoterista como un autómata, impulsado a la acción por la naturaleza del deseo y energetizado por la energía vital. Considerado por el esoterista como un autómata, impulsado a la acción por la naturaleza del deseo y energetizado por la energía vital. A medida que la raza progresa, viene a la existencia y entra en actividad otro cuerpo, el mental, el cual asume gradualmente el control activo y natural, análogamente a los organismos físicos físico y emocional. Análogamente a los organismos físicos y emocional, este mecanismo mental es al principio enteramente objetivo en su orientación y entra en actividad debido a los impactos que le llegan del mundo externo por conducto de los sentidos. Análogamente a los organismos físico y emocional, el mecanismo mental es al principio enteramente objetivo en su orientación y entra en actividad debido a los impactos que le llegan del mundo externo por conducto de los sentidos, son las ventanas que tiene la mente para captar información. Cada vez es más positivo y lenta, aunque firmemente, empieza a dominar los otros aspectos fenoménicos del hombre, hasta que la personalidad y sus 4 aspectos actúan completos y unificados como entidad activa en el plano físico. Cuando esto ocurre, se llega a una crisis y se hacen posibles nuevos desenvolvimientos y desarrollos. Cuando esto ocurre, se llega a una crisis y se hacen posibles
nuevos desenvolvimientos y desarrollos. Bien, vamos a parar aquí y corto la comunicación, la grabación y empezamos de nuevo con las preguntas. Un momentito. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Que así sea.